Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Arimborgo. Gracias, presidente. Sí, yo también espero esa respuesta por parte de algunos congresistas que a veces solemos tirar la piedra y esconder la mano después. Presidente, cuando hablamos de la Amazonía, cuando hablamos de Loreto, una región aislada, una región donde solamente puedes llegar por avión, no hay carreteras que te lleven a Loreto. Quieres ir a Loreto por otro medio de transporte que no sea aéreo, tienes que tomarte 2 días una carretera Lima-Pucallpa o Lima-San Martín y después tomarte una lancha por 3 a más días cuando estamos en época de verano. Es difícil llegar a la Amazonía. Por ello, era que para los amazónicos el reintegro tributario era importante, porque atraía la inversión de empresas. Pero, presidente, hace ya más de 2 años que el premier ha ido viajando a mi reunión constantemente, ha ido viajando a Iquitos con la única finalidad de promover que el reintegro tributario finalmente no vaya más en la región. Y esos viajes que hacía el premier ha llevado a una suerte de confrontación en la población. Tanto es así, presidente, que en la actualidad la mayor parte de la gente de mi región pide efectivamente que el reintegro tributario desaparezca, porque suele favorecer a ciertas empresas. Ese problema de favorecer a ciertas empresas es íntegramente culpa de la SUNAT, porque la SUNAT debería de haber estado revisando, debería de haber estado checando si cumplía o no cumplía el por qué el reintegro tributario se había dado en la región. Pero no fue así. Ahora, un proyecto de ley trabajado por la bancada de Fuerza Popular, trabajado por el congresista Juan Carlos del Águila, que promete un fondo de 200 millones de soles a favor de mi región y además un agregado de 70 millones de soles más por la exoneración del IGB de las importaciones. Presidente, ¿cómo negarnos a ello? ¿Cómo decir no? Si sabemos que Loreto siempre ha estado menospreciado, si sabemos que en Loreto no se ha dado prioridad a infraestructura educativa, infraestructura turística, a carreteras, ahora hay esta posibilidad, presidente, y sería de vital importancia que congresistas hoy emitan un voto pensando en una región que año tras año fue relegada, presidente. Presidente. Tiempo adicional. Hubiera sido interesante crear ese fondo a la par de este beneficio tributario que tenía mi región, pero no se dio de esa forma. No se dio así, que a mí me hubiera encantado. No se dio así. Se está anulando para crear un fondo que va a traer si nosotros podemos revisar el dictamen, va a traer desarrollo a Loreto y las disposiciones complementarias que obliga al Ejecutivo, que eso sí, que obliga al Ejecutivo a que finalmente tengamos el sistema integrado a la energía nacional. Obliga, ¿por qué? Porque en Loreto, señores, no tenemos buena electricidad. En Loreto, señores, ustedes no pueden utilizar ni siquiera el WhatsApp. Ni siquiera el WhatsApp. Intentan bajar un archivo en el WhatsApp, se van a tardar horas. Entonces, si Loreto es una región menospreciada, es una región Tiempo adicional. ¿Por qué ahora oponernos a este importante proyecto que va a sacar del olvido a una región? Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Tania Pariona. Gracias, presidente. Presidente, yo he venido al Parlamento para defender
los derechos de los pueblos indígenas, presidente, acción que vengo desarrollando más de 15 años de mi vida. Presidente, dos cosas muy puntuales respecto al texto sustitutorio. En primer lugar, dentro del artículo 6, cuando habla sobre el uso de los recursos, esos recursos que escucho decir a distintos parlamentarios que debe ir orientada al desarrollo de Loreto, no se puede hablar de desarrollo sin mencionar la salud de las personas que en este momento están en desatención. Me refiero a las personas, especialmente a indígenas contaminados con el conjunto de derrames petroleros que hemos tenido a lo largo de estos años. Yo, presidente, planteo que se debe incluir un numeral dentro de lo que se está contemplando, rubros para el uso de los recursos en prioridad. Se habla de infraestructura educativa, de actividades productivas, servicios ecosistémicos, áreas protegidas, pero no vemos un punto de la salud. No podemos dejar a nuestros hermanos indígenas de la zona de Loreto y habiendo en otros territorios también, por supuesto, incorporado dentro de las responsabilidades que con esos recursos se pueda también solucionar el problema de salud que tienen nuestros hermanos de Loreto, indígenas de la zona. Los proyectos en salud con la atención a las familias afectadas por las actividades de exploración, extracción y o transportes de hidrocarburos, presidente. Eso es una primera acotación que yo pido, por favor, el equipo de la Comisión de Economía lo reconsidere. Y lo segundo, presidente, tiene que ver con la segunda disposición complementaria. Ojo que este debate no es un debate de la ley de presupuesto. Y aquí en la segunda disposición complementaria habla de compromisos de gobierno nacional que debe dar cumplimiento efectivo a lo establecido en los artículos 6, 7 y 20 de las disposiciones complementarias octava y novena de la Ley 27037, Ley de la Promoción de la Inversión en la Amazonía, y se hace mención a un conjunto de proyectos de inversión pública, y son proyectos vinculados a carreteras, vinculados a el sistema eléctrico interconectado nacional Moyobamba y Iquitos. Presidente, incluir proyectos de naturaleza económica que además irrogan gastos del Estado, a mí me parece que no es competencia por lo menos de los parlamentarios, o por lo menos no estamos en el debate de presupuesto. Así que, presidente, pido a través suyo a la comisión, al presidente de la Comisión de Economía, este texto pueda solamente hacer referencia a los artículos 6, 7 y 20 de la Ley 27037 y no mencionar cuáles son esos proyectos, porque en efecto no tenemos capacidad de gasto. Presidente, de lo contrario, yo pido la cuestión previa, que ese artículo de la segunda disposición complementaria, más bien dicho, se vote por separado. ¿Para que concluya? Sí, presidente, solo para reiterar ese pedido de cuestión previa. Primero, que se vote por separado, si es que no se retira las menciones de los proyectos, en este caso vinculados a carreteras, a sistema eléctrico, y que en realidad irrogan gastos. O sea, no estamos tampoco en colocar esas prioridades cuando en realidad no nos compete. Será el Ejecutivo finalmente, que ya tiene además una ley de promoción de inversión en la Amazonía. Presidente, los pueblos indígenas no pueden quedar en la invisibilidad de algo tan serio como el desarrollo de la Amazonía. Y aquí se está evadiendo una responsabilidad, por ejemplo, de consulta previa. Para que concluya, por favor. Todo este conjunto de proyectos que están vinculados con la educación, que están vinculados con los recursos naturales, con los proyectos de diversificación productiva, se tiene que incluir, sugiero además, presidente, como aporte adicional, que se me haga mención que todo el conjunto de proyectos que están orientados al desarrollo de Loreto y que estas tienen una ligazón muy directa con los pueblos indígenas, pues se considere mínimamente los procesos de consulta previa que ya están además normadas en nuestro país, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Jorge del Castillo. Señor presidente, en principio estamos nosotros de acuerdo con esta norma y nos congratulamos que en la comisión se haya logrado un consenso, tanto en el factor del plazo como en los términos, la contribución o retribución que va a hacer el gobierno central a la región. Creo que es una suma importante. Entonces, cuando hablamos de esta decisión, hay que recordar también que hace algunos años se hizo una fórmula
de otro tipo sin duda, pero en la misma esencia para el departamento de San Martín. Entonces, eso permitió que San Martín, que no tiene petróleo, que no tiene minas, tuviera pues un boom de desarrollo, y San Martín era el departamento que tenía el más alto índice de crecimiento económico y el más alto índice de crecimiento de trabajo. Loreto ha tenido en los últimos años un perjuicio, diría yo, ¿no? Una situación propia del aislamiento. Entonces, creo que ha llegado la hora de superar etapas anteriores. No es el caso criticarlas, sino yo creo que si estamos viendo una solución al portas, estamos absolutamente de acuerdo. Desde el Partido Aprista Peruano, sin duda, las vamos a respaldar. Esto es lo que hicimos hacer hace una década, y no se pudo por razones políticas, pero estábamos en la intención. Yo personalmente fui como primer ministro de Iquitos a poder sustentar esto. Pero quisiera ponerle un ángulo, señor presidente, si me permite, quisiéramos pasar un video, unas láminas, perdón, para poder... Autorizado. Bien, como ustedes saben, yo presido la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso. Y tengo una preocupación muy profunda en relación a Loreto, señor presidente. En estos momentos, en la frontera del Putumayo con Colombia, se han instalado 50 bases de narcotraficantes y posibles miembros de la FARC. Ya están adentro del Perú. Esa es la realidad. Y si no, eso no se combate, y si eso no se elimina, vamos a tener dentro de poco, en la zona fronteriza del Putumayo, que son más de 1.600 kilómetros de frontera, no estoy contando la frontera ecuatoriana ni la brasileña para Loreto, que también es enorme, sino solamente la colombiana, 1.600 kilómetros, vamos a tener inminentemente en esa región del Perú un nuevo Braén, mucho más difícil de combatir por su extensión, por su lejanía, por la falta de infraestructura. Entonces, planteamos que, por supuesto, en conciliación del gobierno regional con el sector de defensa, podamos orientar algo a defender la integridad y la soberanía de nuestro territorio nacional. La siguiente lámina, por favor. Como vemos, estas son las amenazas. Tráfico ilícito de drogas. Ya hay en este momento miles de hectáreas sembradas con coca en esa zona. Eso no es, va a ser, no, ya existe. Hay la presencia de grupos armados, de las FARC y grupos vinculados al narcotráfico. Tala ilegal. No hay ninguna zona, lo más cercano a eso es Requena, lejísimo, es imposible llegar. No hay ninguna dependencia del Ministerio de Ambiente en esa zona. Minería ilegal y una serie de actividades ilícitas. Hay bandas organizadas que tienen asolada a la gente. Hace poco, cuando estábamos celebrando la sesión anterior, hirieron a 3 marinos en esa zona, exactamente en el río Putumayo, por elementos colombianos. Siguiente. Fíjense, en 1.600 kilómetros nuestro ejército tiene solamente 3 puestos. Huepí, Soplín Vargas y el Estrecho. ¿Cómo puede el Perú defender la integridad territorial con 3 puestos en 1.600 kilómetros? Eso es imposible. Y por supuesto, los puestos son en las peores condiciones. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver cómo es lo actual. Instalaciones de madera, calaminas. Si alguien le pega un tiro, la bala traspasa todo. Insalubre, no hay condiciones. Necesitamos poner una infraestructura modular. Para que tengamos una idea, 32 millones de soles cuestan 3 puestos de vigilancia del ejército. 3. Se puede hacer uno por año, no se tiene que hacer todo junto. Esto es indispensable hacerlo. Siguiente, por favor. Igualmente, aquí se ha hablado de atención de salud, de educación. Bueno, en esos puestos nuestras tropas viven en las peores condiciones infrahumanas, yo diría de extrema pobreza inclusive. No hay aire acondicionado, no hay postas médicas apropiadas, en fin, no hay lugares ventilados, llenos de insectos. Es indispensable que el personal que esté ahí esté en condiciones decentes y honorables de atención y de vivir, ¿no? La siguiente, por favor.
Igualmente, fíjese, se pueden colocar paneles solares, bolsas de agua, porque no hay agua potable en la zona, usted comprenderá, no hay ni equipos siquiera, como vemos, esas veletas para poder marcar el viento, o sea, cuando llega el helicóptero tiene hasta dificultades porque llega a zonas inhóspitas, entonces no hay cómo tener una infraestructura mínima de atención. La siguiente, por favor. Igualmente, necesitamos que haya pequeños muelles para que las naves de la Marina, que de paso van llevando atención médica, no solamente el resguardo militar de la frontera, sino se requiere todo este tipo de infraestructura. Esto es lo que se puede hacer con algo de recursos que en este momento no hay. Creo que ahí termina. Sí. Entonces continúo para concluir, señor presidente. Nuestra propuesta, señor presidente, es que la comisión tenga bien aceptar en el artículo 6º de este dictamen se agregue el inciso, el número o la letra respectiva, que diga proyectos de infraestructura en las áreas fronterizas del departamento, priorizando su desarrollo y la defensa de la integridad nacional. El gobierno regional coordinará con el sector defensa el cumplimiento de esta disposición. O sea, siempre será el gobierno regional el que disponga, pues natural, pero coordinará con defensa para poder actuar progresivamente el desarrollo de infraestructura en la zona. Creo que esto va, señor presidente, a asegurar no solamente la soberanía del país en una zona inhóspita, alejada y de dificilísimo acceso, sino creo que también en el desarrollo mismo de Loreto es muy importante. Las FARC en Colombia durante años han explotado a las empresas petroleras, las han coaccionado, las han exaccionado con recursos, y a cualquier empresa de la selva colombiana. En el Perú, si no tomamos una decisión pronto, estimados congresistas, este es el alto riesgo que corre nuestro país, el alto riesgo de ser invadido por fuerzas extranjeras que están vinculadas a la delincuencia global. Me refiero al narcotráfico y al terrorismo. Muchas gracias, señor presidente, y sí, me pido interrupción, si lo tiene bien, señor presidente. Congresista Alcorta, tiene la interrupción. Gracias, congresista. Justamente por esa preocupación que ha manifestado el señor Jorge del Castillo, que estoy de acuerdo perfectamente con lo que hemos conversado hace un rato ahí, esto está totalmente vinculado y me parece que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores ya está haciendo las conexiones, el contacto con el canciller para que venga a explicarnos, me parece que va a ser mañana, nos va a confirmar el presidente de Relaciones Exteriores para este pacto que ha firmado el Perú, el pacto migratorio, donde se puede entrar sin ningún documento, sin ningún papel, absolutamente sin nada a cualquier otro país. Fronteras abiertas, pueblos abiertos. No importa quién viene o quién no viene. Entonces va a ser bien difícil dar un presupuesto para una frontera como va a tener las fronteras abiertas. Peor aún, porque la declaración en uno de sus tantos puntos dice que si una persona dueña del país, citadina del país, critica o dice algo sobre un extranjero, puede irse preso. No podrá haber ni siquiera la libertad de poderse expresar sobre una conducta de un extranjero. Por eso que las fronteras también hay que cuidarlas, pero hay que cuidar también lo que el Perú firma. Siempre Relaciones Exteriores es una mesa de trámite, solamente es una mesa para que pasen las cosas, porque el Perú firma todo lo que le ponen en la mesa. Países como Chile, como Colombia, como Uruguay, todos esos países firman con reservas, hacen sus observaciones. Acá firmamos todos. Gracias, congresista. Para que continúe, congresista del Castillo. Concluyo nomás diciendo que pues, estaremos atentos a la exposición del canciller, pero esta gente no viene por migraciones, esta gente ya invadió el Perú, y eso es lo que nosotros tenemos que contrarrestar. Y yo me alegro que lo he conversado con el señor del Águila, estamos en consenso en este criterio, con el señor presidente de la comisión igualmente, y me permito alcanzarle el texto para, si lo tiene bien, incluirlo en el dictamen final. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista del Castillo. Tiene la palabra el congresista Roberto Vieira. Gracias, presidente. Me auno a la preocupación de la congresista Alcorta. Es imprudente que un país como el Perú, que no está preparado ni siquiera para solucionar sus problemas, abra las puertas, las fronteras para
suscribir un acuerdo migratorio de una manera irresponsable y me auno a que se deba llamar al canciller para que aclare ese tema. Me preocupa también lo que acaba de manifestar el congresista del Castillo, una denuncia que vengo haciéndolo desde hace 5 años, desde antes que sea congresista y también acá en el 2016, con respecto a esta invasión prácticamente de la FARC en toda la zona del Putumayo. Es como consecuencia del Plan Colombia, un descuido. Esta invasión ya viene arrastrando años, viene de la época inclusive del propio gobierno aprista. Lamentablemente ni el gobierno del APRA, ni el gobierno de Ollantumala, ni este gobierno han hecho algo al respecto y no saben la tremenda amenaza que significa. Sobre el tema de los beneficios tributarios, como ya saben, la situación del país está en una situación económica difícil, las utilidades han caído, la recaudación tributaria el próximo año también va a caer, eso significa déficit fiscal, mayor endeudamiento. Actualmente debemos 72.000 millones de soles y en los últimos 5 años nos hemos endeudado aproximadamente en cerca de 20.000 millones de soles por un tema de déficit tributario y por otros temas que todavía no quedan muy claros con respecto a los 3 últimos años, tanto del gobierno de Ollantumala como los 2 primeros del gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero yendo al tema del proyecto tributario, del beneficio tributario a Loreto, tenemos que analizar que estos beneficios a la Amazonía no le han traído realmente nada de desarrollo a la región. El nivel de anemia ha aumentado también el desempleo, el empleo que hay prácticamente el 90% es informal, no tienen ni siquiera un hospital decente para tratar el cáncer, ni siquiera la leucemia. O sea, nada de desarrollo le ha traído, o muy pobre, solamente se han beneficiado unos cuantos. Yo creo que es imprudente suscribirlo en estos momentos, aprobarlo en estos momentos, sin previo no haber invitado a las fuerzas de la región, a los colegios profesionales, a la gente involucrada realmente, para que estos beneficios tributarios a la Amazonía realmente sea de utilidad, y vuelvo a recalcar, beneficio, pero a todos, y no como se está pretendiendo de aprobar un proyecto de ley que realmente va a beneficiar a 5 y principalmente a un gran poderoso quien tiene el dominio de la alimentación y que no necesito decir su nombre porque acá muchos saben y seguro por ahí muchos quieren apoyar el día de hoy tratando de aprobar esto que realmente sería muy imprudente. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Carlos Brus, presidente de la Comisión de Economía. Gracias, presidente. Presidente, estamos acogiendo algunas observaciones de los señores congresistas. En el caso del congresista del Castillo, se está incluyendo en el artículo 6, inciso D, que los proyectos de infraestructura en las áreas fronterizas del departamento, priorizando su desarrollo y la defensa de la integridad nacional. El gobierno regional coordinará con el sector defensa el cumplimiento de esta disposición. Estamos acogiendo la solicitud de la congresista Donaire de incluir al final del literal A el sector de energías renovables y incluir al final del literal E a las actividades no solo educativas sino también de salud como parte de las obras que se están incluyendo. Además, en la disposición complementaria, en la segunda disposición complementaria, se está añadiendo que el Gobierno Nacional priorizará el cumplimiento de lo establecido en los artículos 6, 7, 20. Se sustituye la palabra debe por priorizará. Y finalmente, en el listado, pásame lo último. En el inciso E, donde se incluye la Secretaría de Salud, se pone en especial a las afectadas por la actividad de hidrocarburo. Y además estaba el último, el que afecta a las comunidades. El último, no está. Salud, está en el mismo artículo de las actividades, por favor, que está
Igualmente estamos acogiendo una solicitud de la congresista Pariona para incluir que en las entidades de salud estén incluidas también sobre todo las personas afectadas por derrames de actividades de hidrocarburo, y es que en el caso de que las obras afecten comunidades nativas tenga que cumplirse la ley de consulta previa. Esos son los temas que hemos acogido para mejorar el proyecto, presidente, solicitando ir al voto. Gracias, congresista Bruce. Hay dos cuestiones previas planteadas. Sí, mientras que vamos viendo el tema de las cuestiones previas, yo estoy seguro que van a poner en las tabletas ya el texto sustitutorio. Una cuestión previa planteada por el congresista Manuel Dagner respecto a que se postergue este debate y se pase para la próxima legislatura, pero eso no está enmarcado dentro del reglamento, no la vamos a poder procesar esta cuestión previa como tal. Y la segunda cuestión previa es planteada por la congresista Tania Pariona, para que se vote por separado la segunda disposición complementaria final del texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Economía. Como ya hay precedentes y hemos hecho en otros casos, hemos sometido a votación la cuestión previa para separar esta disposición complementaria. Yo quisiera preguntarle a la congresista Pariona si se mantiene en el pedido o, a raíz de lo anunciado por el congresista Bruce, retira la cuestión previa. El texto nuevo. Ok, vamos a esperar entonces unos minutos para que terminen de digitalizar. Mientras tanto, vamos a darle la palabra a la congresista Dagner. Señor presidente, mi propuesta era que se postergara el debate, de ahí la cuestión previa. El resto son parte de mi intervención, pero yo mantengo la cuestión previa, que se postergue este debate para otro momento.